Muchas gracias, Rafa, porque desde luego que sin todo el conjunto esto sería imposible. Y bueno, seré muy breve, obviamente. De hecho, esto es una exposición más bien conclusiva, recogiendo un poco el proceso de trabajo y hasta dónde hemos llegado hoy, ¿no? A día de hoy, ¿no? Pues eso, voy a contar un poco mi perspectiva de este proceso de trabajo para, de alguna manera, trasladar claves que puedan ser útiles para otros proyectos similares de investigación. Es decir, mostrar un poco la tramoya, ¿no? lo que hay detrás del proyecto, ¿no? Sobre todo, pues eso, para investigaciones comprometidas y liberadoras, ¿no? Bien. Bueno, esta ponencia se basa un poco en la metodología de difusión de PLUS, que ellos, de alguna manera, hicieron una investigación previa, preocupados por la problemática de la demolición de viviendas en Francia, de viviendas sociales. Hicieron un estudio, se lo presentaron a las autoridades, fracasaron, pero ese estudio, de alguna manera, sirvió para que otras autoridades sí que lo contemplasen y hubo una transformación de viviendas, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto, de alguna manera, tiene como objetivo, en un momento determinado, contribuir a que haya una transformación en la política de hábitat, ¿no? Un poco de contexto histórico y para también animar a estudiantes y gente que venga, gente joven y tal, que se pueden hacer cosas interesantes con profesores, con investigadores, si se lo proponéis. Pues esto surge de una subvención en la que Rafa y yo pues, dijimos, oye, vamos a presentar esta subvención de la Junta de Andalucía. Lo fuimos pensando, en principio era un proyecto de cooperación, luego se estableció un proyecto cambió el gobierno y se estableció una primera propuesta de proyecto de zona norte con varios integrantes, entre ellos Rafael Reynosa y Juan Calatrava, que posteriormente saldrían. Finalmente, en el 2022, se hace una segunda propuesta porque la primera fracasa y la segunda no lo dan y ya se conforma el grupo definitivo en el que estamos ahora, ¿no? Se incorpora además Miguel Ángel Reynoso y el resto de compañeros, con Rafa Lacour como coordinador principal y como investigador, ¿no? Digo esto porque es interesante que estas propuestas transformadoras las trasladéis a gente con la que podáis tener esa confianza de que podéis hacer algo interesante, ¿no? Bueno, los objetivos del proyecto ya lo hemos hablado, ¿no? Investigar hasta llegar a transformar y concienciar a la población, poniendo el foco en esa zona norte, ¿no? En ese horizonte de mejora, transformar la vida urbana de los barrios. ¿Por qué se llama Praxis este seminario? Esto lo debatimos en el grupo. Porque queríamos que hubiese una reflexión previa a la acción, es decir, que esa reflexión fuese comprometida, ¿no? Y fuese liberadora. De hecho, todos los proyectos que se han expuesto aquí de investigación muestran eso, ¿no? Muestran esa praxis liberadora que hablaba Freire, ¿no? De descubrir el mundo de la opresión, ¿no? que surge, ¿no? Desde el interés de investigadores como vosotros y que se van comprometiendo en ese cambio, ¿no? Y van transformando su realidad en una liberación que nunca acaba, ¿no? Bueno, nos encontramos en este seminario, bueno, esto ya lo hemos hablado, se ha creado esta estructura inicial del proyecto, que luego se ha ido desarrollando, ya lo hemos comentado esta mañana, en un equipo multidisciplinar con diferentes especialidades, y esta red se ha ido complejizando con el tiempo, es decir, están los investigadores, ¿no? Los equipos de trabajo, las actividades y todas estas relaciones que han ido surgiendo, ¿no? Entre actividades, sujetos, ¿no? Aquí nos encontramos con los estudiantes del taller, con los ponentes, las relaciones que surgen entre ellos, autoridades, empresas y diferentes organismos que están participando, ¿no? Y luego finalmente los resultados y en definitiva ese horizonte de mejora que es la zona norte, ¿no? Que es el fin, ¿no? Esa finalidad del trabajo, ¿no? Todas estas redes lo que muestran son nodos y relaciones. Y estas relaciones se van volviendo cada vez más intensas en actividades con las que hemos estado trabajando. Y esto muestra un ecosistema, ¿no? Un ecosistema urbano
de pensamiento que trata de responder al ecosistema urbano, la complejidad del ecosistema urbano, ¿no? En esa perspectiva de Morin, ¿no? del paradigma de la complejidad, ¿no? Estas relaciones crecen, se multiplican, ya hemos visto dónde parte este proyecto inicial y cómo se va complejizando, va añadiendo actores, añadiendo sujetos y actividades, y de un proyecto que surge de una relación de pocas personas, cada vez se va ampliando y va incorporando cada vez a más gente y va creando cada vez más complejidad, que es lo que hemos estado haciendo aquí, ¿no? Crear esa complejidad de relaciones, de conceptos, de ideas y de prácticas transformadoras, ¿no? Bueno, y estos actores, vosotros entre ellos, vais nutriendo este proyecto, ¿no? Con estas propuestas de trabajo que van nutriendo este sistema fractal que se va subdividiendo, ¿no? Nuestro trabajo, de alguna manera, se nutre de esa práctica participativa que está abierta a la inclusión y a la incorporación de más personas, ¿no? Y de alguna manera nuestra perspectiva es ser partícipes, ¿no? Lo que hablaba Careri, de ser partícipes con la población, ser partícipes de las dinámicas reales e incorporarnos, ¿no? Con humildad, ¿no? En esa mixtura de posibilidades que pueden surgir, ¿no? Y estar atentos, ¿no? Estar atentos a los hilos que van surgiendo, a las prácticas interesantes y relacionadas, a los descubrimientos, ¿no? Lo que hablaba Simone Weil, de estar vacíos de prejuicios y, de alguna manera, incorporarnos con esa humildad que decía en esa comunidad que se va tejiendo en conjunto, ¿no? Y uniendo esos hilos, ¿no? Esas conexiones. Finalmente, finalmente nos queda una cosilla más, hablar del diálogo, cómo se establece el diálogo entre agentes, entre los miembros del equipo. Se trabaja de alguna manera la empatía, ¿no? Aunque esto siempre es difícil, ¿no? Y esto significa un aprendizaje crítico en horizontalidad, adulto, y que también a veces es conflictivo y que en algunos momentos puede ser contradictorio, ¿no? Porque aquí se han dado esas cuestiones, ¿no? La contradicción y el conflicto, y eso es interesante porque nos hace crecer, ¿no? Y trabajar con ese crecimiento en esas dinámicas que van desde abajo hacia arriba y que pueden nutrir una experiencia rica, ¿no? Y democrática. Finalmente voy a terminar con el tema de la niebla. El diálogo con el exterior en estos tipos de proyectos no debe ser transparente, continuamente porque es agotador. O sea, es agotador trabajar continuamente expuesto al público. Hay que tener una protección, ¿no? Y esto habla muchos autores sobre la cuestión de la niebla, de tener un espacio intermedio, protegido también del exterior, donde se puedan hacer prácticas colectivas innovadoras, ¿no? Y que nos dé tiempo también a pensar y a reflexionar en común y desconectar de la dinámica continua del capitalismo, del flujo de comunicación y de exposición continua al público, ¿no? Y esto, de alguna manera, en esas líneas que veíamos en esa cartografía, también son líneas de energía, son líneas de fuerza, ¿no? Y de trabajo, ¿no? Y eso, de alguna manera, también hay que limitarlo. No puede ser que todo sea tan comunicativo todo el tiempo, porque nos agota, puede agotar. Y nos agota hacia el exterior y agota hacia adentro también. Y eso es importante contemplarlo, ¿vale? Y bueno, esto lo tienen en cuenta los colectivos sociales revolucionarios, lo tienen en cuenta la filosofía como Guattari, Deleuze, y también Tikkun en su teoría cibernética, que se basa un poco en esta propuesta de Lauren de Arabia, de esta película, y eso también la historia, ¿no? De cómo atacan a sus enemigos en acciones puntuales, pero mientras se mantienen ajenos en el desierto, ¿no? Reflexionando en común, haciendo territorio, ¿no? Investigando y siendo partícipes de la realidad que les rodea. Y nada, finalmente, esta ponencia lo que muestra es esa configuración cognitiva que es teórica y práctica, que de alguna manera se establece como una plataforma abierta a incorporar continuamente
gente que pueda aportar, ¿no? Es un desarrollo potencial que se está produciendo aquí súper interesante, ¿no? Esa praxis liberadora nos nutre para establecer horizontes de habitar más ricos y más justos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Con esto termino. Y creo que quizás podríamos ya dar por finalizado esto, que quería daros las gracias, bueno, en nombre de todos y todas, que ha sido súper potente esta actividad. O sea, nos vamos con un aprendizaje muy rico, que realmente va a hacer de este proyecto algo súper bueno, súper especial, porque ya esta experiencia ha sido especial y disculpad que haya sido un poco más larga de la cuenta, no estaba previsto. Lo teníamos planificado, pero al final a veces las cosas no salen tan bien. Y nada, que gracias y buenas noches y descansad y seguimos, ¿vale? Seguimos adelante, ¿vale? Bueno, gracias.